Mi llegada acá con mi compañera es de manera medio particular porque visitábamos mucho los llanos riojanos porque teníamos familiares y cercanos y siempre quedamos como impactados de lo que venía sucediendo, ¿no? Como que los llanos tienen la particularidad de estar anclado en su memoria y su memoria anclada en el siglo XIX. Entonces eso nos apasionaba un poco. Y una zona en donde no hay demasiada investigación respecto a la arqueología histórica. Entonces llegamos en el marco de nuestra amistad con Flavia Marín, la directora de turismo, que tuvo como una buena visión de poder empezar a conjugar lo que es el turismo y la cultura y empezar a desarrollar de manera técnica, profesional, la puesta en valor de un museo. Lo que nosotros hicimos fue desde hace 2 años empezó este proyecto. En realidad se empezó a formular durante el momento de pandemia y se empezó les empezaron a generar las actividades desde el 2021. Lo que hizo el equipo fue realizar un primer diagnóstico inicial del estado de situación de cómo se encontraba el museo. La idea era un poco relevar el estado de conservación de todas las colecciones y a la vez empezar a indagar un poco cómo la práctica social local, la memoria y la memoria local ha ido como conformando el edificio y tratar de identificar eso que los vecinos querían contar. Entonces la primera etapa fue recorrer el museo, hacer un registro de cómo estaban dispuestos todos los objetos para hacer el primer diagnóstico de conservación y empezar a indagar cuál era la estructura narrativa innata que tenía ya el museo, que estuvo conformada por el accionar de los vecinos durante los últimos 40 años. De ahí lo que se hizo fue empezar a decir, hay que hacer una puesta en valor, pero bajo los criterios museológicos actuales. Entonces se empezó a crear el libro de inventario del museo con una ficha de conservación para poder hacer el seguimiento de cada uno de los objetos, ¿no? Nosotros cuando nos referimos a colecciones nos referimos a un conjunto de objetos que el museo aloja y que consideras importante porque son parte de nuestra memoria y nuestra historia. Entonces nuestra tarea principalmente lo que buscó hacer es relevar todas estas colecciones, asignarle un número de inventario, evaluar su estado de conservación y tratar de profundizar en esa historia de ese objeto. ¿Qué vecino la trajo? ¿Cómo la trajo? ¿Por qué la trajo? ¿En qué momento? Y posteriormente, en función de esta indagación que se hace con los vecinos, fue empezar a pensar en el guión museográfico. ¿Qué historia nos puede contar este objeto? ¿Y qué historia podemos contar a partir del objeto y queremos contar a partir de los objetos? Esa manera de contar está muy atada al relevamiento social que venimos realizando para tratar de prestar atención a los aspectos de la memoria local, que son los que a nosotros nos importa como museo. Es muy interesante porque sobre esta casa y sobre este espacio, Chepes Viejo, se dice mucho. Y muchas de esas cosas no están registradas en los documentos, son escasas las que están registradas en los documentos, pero sí están registradas en la memoria oral. Entonces, muchas de las anécdotas, como el encuentro entre el Chacho y el Facundo, es transmitida de generación en generación a través del tiempo, y un poco que el museo viene a ser ese espacio que contiene esa anécdota de la memoria. Nosotros lo que nos sorprendió fue encontrar una sociedad, una comunidad como la de Chepe, que durante muchos años le dio mucha importancia a estas historias y a estos objetos, que es una labor museológica tal vez no profesional, pero sí de la práctica cotidiana. Los chepeños utilizaron muchos de estos objetos que tenemos en la sala para contar su propia historia y su propia memoria.
el equipo trabaja bajo esa dinámica, ¿no? La idea es como tener muchas patas. Entonces tenemos, bueno, Alfer, profe de historia, en la dirección de cultura, Flavia, pensando lo que es el turismo, y bueno, nosotros como arqueólogos pensando desde la materialidad y la historia. Y en el medio, la estrategia siempre trata de ser colectiva, por eso hablamos de museología social. Lo que vos decías, que se nota en todo el recorrido, es que en realidad están las voces de todos los actores presentes, y la manera de que estén esas voces presentes es a través de talleres. Se hizo un trabajo muy exhaustivo, por eso se llevó más de un año para la construcción del guión museológico, en donde lo que se hicieron fue talleres tratando de destacar los aspectos de la memoria, tratando de destacar las historiografías locales, que los llanos tiene mucho, el conocimiento científico que proviene de la historia, el conocimiento arqueológico, que es ese que apunta más a la materialidad, y las estrategias de la museología, es decir, bueno, este objeto, ¿cómo puede aunar todo eso? Para que se pueda lograr esa narrativa integral, es necesario el trabajo colectivo, como vos bien decís, y poder alcanzar ese objetivo, que es que la voz del vecino forme parte de acá. Entonces, por eso la estrategia es trabajar en equipo, de manera colectiva, y prestando atención a esos detalles muy ricos que tiene la memoria local. Bueno, esta casa que alberga al museo tiene una historia particular, tiene muchas historias, en realidad es una casa muy presente, como tantos otros elementos en la memoria local. Hay muchas leyendas alrededor de la casa, y es un edificio histórico que, bueno, desde ya la década del 60 empieza a ser refuncionalizado como museo. Una de las tareas que tuvimos cuando hicimos esta puesta en valor del museo no fue solamente trabajar con los objetos, con las colecciones, sino con el edificio mismo. Y se buscaba bueno, funcionalizar el espacio en cuanto a la estructura del guión museográfico, de cómo se iban a ordenar las salas y disponer los objetos, y todo el nuevo amoblamiento para las vitrinas, siguiendo los criterios de conservación y la conservación del propio edificio. El edificio necesitaba algunas mejoras, había algunos pequeños problemas de humedad y demás. Entonces, en estas tareas de mantenimiento, lo que se hizo fue hacer un seguimiento de las obras, si bien no eran intervenciones mayores. Hicimos un seguimiento junto con el equipo de albañiles. Hugo y Raúl, que la verdad se portaron de 10, porque hicieron todo con sumo cuidado. Cada lugarcito que había que picar lo hicieron según las especificaciones que les pedimos, tratando de ver, de ubicar en el tiempo también el edificio, porque si bien ahí se conocen algunas historias sobre la casa, que es la casa de Apolinario Tello, que es un personaje, un lugarteniente del Chacho Peñalosa durante mediados del siglo XIX, no teníamos mucho conocimiento sobre la casa en sí misma. Entonces, durante este proceso de reformas y de mantenimiento de los muros específicamente, Hugo y Raúl en una oportunidad empezaron a picar un poco lo que es la parte baja de la pared para solucionar las cuestiones de humedad, y empezaron a encontrar que había restos de cimientos de piedra. Y conjuntamente con ellos, a partir de ese momento, fuimos trabajando en cada uno de los muros de la estructura, y de esta forma pudimos ir reconstruyendo desde el oficio y desde la práctica arqueológica también lo que es un poco la historia arquitectónica de esta casa. Y de ahí pudimos encontrarnos con los restos de una estructura original del siglo XIX de esta casa, que son todos los cimientos en piedra, y restos incluso de muros de adobe, que eso es algo bastante particular, únicamente en lo que es Villa Chepes, únicamente acá al lado, que está la capilla,
histórica, es el único lugar donde también podemos observar muros de adobe que habían sido preservados parcialmente, ¿no? Entonces lo que se realizó acá fue mantener esta estructura, no generar ningún tipo de modificación, y se aprovechó que uno de los muros, de estos muros originales, está justo en el pasillo de entrada del museo. Y entonces lo que hicimos fue incorporarlo a la narrativa de este museo, que era algo que no teníamos no le habíamos encontrado qué estrategia seguir, y bueno, justamente la propia casa nos indicó el camino y pudimos preservar parte de este muro original y exhibirlo para que también los visitantes puedan tener un acercamiento a ese pasado, ¿no?, del siglo XIX. Y parte del frente de este museo también ha sido preservado, y después pudimos identificar qué otros sectores fueron parte de la reconstrucción que se hizo durante la década del 60, 70 y posteriores modificaciones también para la constitución del museo en sí mismo.